Hola, buenos días chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien, que este confinamiento no os haya traído muchas dificultades, más de las propias que tiene el hecho de que nosotros tenemos que estar dentro de casa conviviendo con las personas que queremos. Y eso la verdad es que es una bendición. Hay muchas personas que no tienen esa suerte. Bueno, mirad, en todo lo que vamos a hacer nosotros durante esta tercera evaluación, que ya estáis viendo que está siendo absolutamente atípica, pues os tengo que decir que no vamos a adelantar realmente materia, pero sí me gustaría aquilatar aquellos elementos que nosotros hemos ido viendo a lo largo de la primera y de la segunda evaluación. De manera que yo os voy a ofrecer una primera parte ahora de los temas, recordando los temas que hemos visto en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Conocer a Jesús de Nazaret para nosotros, para los cristianos o aquellos que cursamos la asignatura de religión católica, pues es muy importante. Bueno, sería importante realmente para cualquier persona que estuviera en nuestro entorno cultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús es un personaje y sus seguidores que han atravesado toda la historia de Occidente y después prácticamente la historia mundial. Hay muy pocos países que puedan quedar al margen de este anuncio del Evangelio de Jesús y de introducir en sus culturas elementos sustantivos del mensaje de Jesús. Por eso es realmente importante que nosotros conozcamos al personaje. Pero claro, nosotros podemos conocer al personaje sin conocer el contexto. Y si no conocemos el contexto en el que vivió el personaje, es muy difícil que nosotros lo entendamos. Y ya os he puesto en alguna ocasión ese ejemplo en el que a nosotros, si nos viene una persona de una cultura extraña que no conoce lo que nosotros hacemos, no entenderá perfectamente, no entenderá absolutamente que es una matanza de un guarro, que significa guarro, porque es una fiesta en los pueblos, no lo entenderá y no entenderá que una persona falte por asistir a una matanza, no entenderá la fiesta que supone una matanza. Bueno, pues de la misma manera que nosotros nos encontramos este elemento, pues no, en el entorno de la vida de Jesús de Nazaret, nos encontramos con un montón de elementos que son absolutamente culturales en torno a los que Jesús se mueve, que da una respuesta a su tiempo, pero que nosotros, si no conocemos ese entorno cultural, si lo sacamos de él, es un personaje que puede no decirnos nada. Y yo creo que hoy, desgraciadamente, Jesús es uno de los grandes desconocidos. Os voy a leer un poema que es realmente precioso, es un poema anónimo que dice lo siguiente. Fijaos, porque da en la clave de un montón de cosas que nosotros podemos decir de Jesús. Nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer del campo, creció en otra aldea donde trabajó como carpintero hasta que tuvo 30 años. Después, y durante 3 años, fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca tuvo familia o casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó a más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, nunca hizo nada de lo que se asocia con grandeza. No tenía más credenciales que él mismo. Tenía solo 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos le abandonaron. Fue entregado a sus enemigos e hicieron burla de él en un juicio. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba preguntando a Dios por qué le había abandonado, sus verdugos se jugaron sus vestiduras, la única posesión que tenía. Cuando murió, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es figura central de nuestro mundo, factor decisivo del progreso de la comunidad. Ninguno de los ejércitos que marcharon, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida del hombre en la tierra como esta vida solitaria. ¿Veis? Que dibuja perfectamente a este hombre que para nosotros, bueno, a lo mejor puede ser significativo o puede no ser significativo, pero en el contexto cultural
absolutamente tenemos que decir que sí. Incluso hoy las personas que pueden decir no creer en Jesús se mueven en un entorno, en un eje de valores que están fundamentados en el mensaje de Jesús. Bueno, pues dicho lo cual, vamos al encuadre histórico. Vosotros os acordáis que Jesús, cuando nace, lo hace en un territorio muy pequeñito, ocupado por el Imperio Romano. Es la última gran ocupación que tiene el pueblo de Israel. En segundo de la ESO estudiamos las grandes ocupaciones y ahora en este tiempo nos encontramos con que el pueblo de Israel está sometido a una gran potencia que ha influido muchísimo en nuestra cultura, que es la del Imperio Romano. En una esquinita del Imperio Romano, en una esquinita muy pequeña, está el pueblo de Israel. Os voy a mostrar en el vídeo, no se ve, ahí sí, sí se ve, veis el Imperio Romano y el pueblo de Israel que nosotros hoy, bueno, lo conocemos de una manera distinta. El pueblo de Israel estaba situado en esa esquinita del imperio y la verdad es que el Imperio Romano era un imperio tremendamente potente, muy potente. Un ejército quizás no a la altura de ese gran imperio, pero perfectamente organizado. El pueblo de Israel se veía influido por todas las culturas que habían ido ocupando su territorio y ahora también, de alguna manera, por la cultura griega, que había sido conquistada por el Imperio Romano, y por la cultura romana. Pero ellos querían mantener a toda costa su identidad que tenía muchos referentes religiosos, pero también tenía referentes lingüísticos o referentes culturales. Ellos vivían muy mal el sometimiento a Roma, como habían vivido todos los otros sometimientos a las otras grandes potencias. El imperio griego, el imperio persa y medo, el imperio babilonio, el imperio asirio, todos habían sido imperios que habían entrado en el territorio, habían impuesto por la fuerza, por las buenas o por las malas, su cultura, y ellos se habían agarrado a su identidad, una de las cuales era la religiosa, una identidad para ellos fundamental. Hay una serie de instituciones judías que para ellos son importantísimas. Las hemos visto también. Una de ellas, dentro de este marco de la cultura judía, es el templo. El templo es la joya de Israel. Un solo templo que está en Jerusalén. No hay más templos. Después tienen otros lugares de culto que ellos llaman sinagoga. Pero el templo, solo uno y en Jerusalén. Un edificio magnífico. Desde Salomón, que quiso empezar a construir el templo y lo construyó. David empezó a intentarlo y no pudo. Desde Salomón hasta tiempo de Jesús hubo varios templos, varias destrucciones del templo, y el que nosotros conocemos en el siglo I es el gran templo construido por el rey Herodes. Estaba hecho de materiales preciosos, de mármol, de maderas preciosas, de bronce de Corinto, coronado el gran edificio por agujas de oro para impedir que las palomas se posaran y mancillaran la pureza del templo. Un templo enorme, de unas características para nosotros impresionantes, que estaba, podríamos decir, dividido en grandes patios que tenían un acceso reducido. Cada vez que íbamos entrando más en el templo, menos gente podía entrar. En el atrio enorme exterior del templo, que se llamaba el atrio de los gentiles, podían entrar todos. Y ahí sucedía el gran mercado de Israel, aquel en el que Jesús se enfrenta en el Evangelio de Juan y tira las cosas. Ese es. Después nos encontramos un lugar un poco más reducido, que es el patio de las mujeres. Hasta ahí pueden entrar
todos los judíos a excepción, o sea, todos los judíos, a excepción de los que no son judíos, hombres y mujeres judíos. Después nos encontramos otro patio más hacia adentro, el patio de Israel, hasta ahí los hombres. Y por último el atrio, el patio de los sacerdotes. Ahí podían entrar solamente los sacerdotes y los judíos cuando iban a ofrecer el holocausto en el templo. Recordáis que el templo tenía un altar, que no es lo mismo que para nosotros un altar es una mesa, para ellos era una planicie enorme de aproximadamente 25 metros de largo, a la que se subía y allí se ofrecían los sacrificios en honor de Yahvé. Eso ya no se hace porque el templo desapareció, pero ese era el culto judío, ofrecer sacrificios de animales en honor de Yahvé. El sacerdote era el que ofrecía el rito, el cordero o cualquier otro animal que se pudiera sacrificar, bien fueran toros o bien fueran palomas, ¿vale? Dependiendo de la economía, normalmente cordero. El judío solamente podía entrar en el atrio de los sacerdotes cuando iba a ofrecer el sacrificio, y una vez que se había degollado al animal, el judío se iba y el sacerdote continuaba con el sacrificio. Aquello era un quemadero de animales. Una parte se la quedaban los sacerdotes, pero otra parte se quemaba. Y el humo que desprendían las bestias o los animales que se quemaban, pues subía a Dios junto con el incienso, y los judíos pensaban que la oración que subía con ese humo era agradable a Dios. Ese sería el edificio. Se ofrecían muchísimos sacrificios en el templo, y los sacerdotes estaban dedicados solo a eso. Bueno, después estaba la sinagoga, es otro lugar importante para los judíos, pero es donde ellos podríamos decir que reflexionaban sobre la Torá, o sobre los Nevi'im y los Ketuvim que ya hemos visto, sobre los libros religiosos judíos. Entonces allí tenía lugar la oración y podríamos decir la liturgia, lo que para nosotros sería hoy la liturgia de la palabra. Ahí no había sacerdotes, no eran necesarios los sacerdotes, lo podía hacer cualquier judío. Y la sinagoga era un lugar construido, financiado por el pueblo. Si un pueblo era pequeño y pobre, la sinagoga era pequeña y pobre, y si un pueblo era una ciudad, pues la sinagoga era más importante, ¿vale? El rito de la sinagoga lo presidía un laico, una persona que no era necesariamente judía. Hay otro elemento importante dentro de la cultura judía, que son las fiestas. Hemos visto a lo largo del curso algunas fiestas. Hay fiestas anuales y fiestas semanales. En las fiestas anuales pues podemos encontrar la Pascua, podemos encontrar la fiesta de las tiendas, podemos encontrar la fiesta del Yom Kippur. Son fiestas, elementos religiosos que unifican al pueblo en cuanto a sus identidades. Por ejemplo, la Pascua recuerda cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y quedó liberado de la esclavitud de los egipcios. Ellos lo celebraban, esa Pascua la celebraban todos los años. Era la gran fiesta de la liberación y se hacía en las casas y tenía una serie de ritos. Después estaba, por ejemplo, la fiesta de las tiendas, que era quizás la más vistosa y la más llamativa. Los judíos iban a Jerusalén y hacían como una especie de cabañas, tiendas, en las que vivían durante aproximadamente una semana, como nuestras romerías ahora. Y entonces allí celebraban esa fiesta. ¿Por qué era llamativa? Bueno, pues porque todas las mañanas, antes de que saliera el sol, de madrugada, tocaba un cuerno, la shofar, y entonces los judíos cantando salmos y con palmeras, con palmas y antorchas se dirigían al templo. Era la fiesta del templo de Jerusalén, para ellos muy importante. O el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación, cuando ellos se arrepentían de sus pecados y entonces pues hacían una serie de ritos. O la fiesta semanal del sábado. El sábado para ellos era una fiesta absolutamente importante. Ellos no querían bajo ningún concepto faltar a la fiesta del sábado. El sábado tenía
como dos cosas importantes: el culto en honor de Dios y el descanso. En el descanso era porque yo me iba a dedicar al culto, entonces yo no hacía absolutamente nada. Lo que hacía era dedicarme a Dios y a descansar. Era una fiesta que en principio era muy interesante, era muy buena. Nuestra construcción de la semana tiene que ver con este concepto judío de la división del tiempo en la semana. Antes nosotros, o durante el Imperio Romano, en otras grandes ocupaciones de potencia, el tiempo se ha dividido de otra manera. Nosotros tenemos esa división del tiempo que pertenece al judaísmo. 6 días de trabajo y uno de descanso. El de descanso es el sábado. El sábado para los judíos. Para nosotros es el domingo, pero por otras razones distintas. Ellos el sábado descansaban, no hacían nada. Y se iban a la sinagoga y allí celebraban el rito de la sinagoga, el rito del Sabbat, que era un rito realmente muy bonito. Era, bueno, pues el encuentro del pueblo en torno a la palabra de Dios, que se comentaba entre todos y que a la que Jesús también acudía. Hay un texto en el Evangelio de Lucas que dice que Jesús entró en la sinagoga, desenrolló el libro, lo leyó y entonces lo explicó. Estaba diciendo una de las partes del rito de la sinagoga. El rito de la sinagoga se parece mucho a la liturgia de la palabra de la Eucaristía. Esa primera parte en la que se leen las lecturas, ¿os acordáis que lo vimos? Primera lectura, segunda lectura, evangelio, la homilía, el credo. Bueno, pues ellos no la tenían exactamente así. Ellos tenían 3 lecturas de la Torá, de los Nevi'im, de los Ketubim, los comentarios estaban intercalados y el credo, ese que nosotros recitamos después de la homilía, ellos lo recitaban al principio. Es un credo que ellos le llaman Shema Israel, escucha Israel, que es un texto del Deuteronomio. Otra de las componentes importantes que nosotros encontramos en la cultura judía son la división en clases. Lo podríamos decir que hay dos grandes grupos en la sociedad judía. Un gran grupo que es el de el clero y otro gran grupo que son los laicos, los que no son clero, el pueblo. ¿Vale? Dentro del grupo de los sacerdotes del clero nos encontramos con el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. El sumo sacerdote, ¡buah! ¡Buah! Eso es el personaje más poderoso con diferencia que hay en todo Israel. Él tiene el poder religioso. Es el único que entra en el lugar más escondido del templo una vez al año, en el día del Yom Kippur, para rezar por los pecados del pueblo. Es el más santo, el considerado el más santo. Poder religioso absoluto. Pero no solamente tiene ese poder, sino que tiene también el poder económico, porque todo lo que se vende en el templo, en el atrio de los gentiles, pertenece al sumo sacerdote o a la familia del sumo sacerdote. Un judío quiere presentar un cordero y como holocausto a Dios, se lo compra en el templo y ese cordero pertenece al sumo sacerdote o a la familia del sumo sacerdote. Compra el incienso del sacerdote, del sumo sacerdote o de su familia. Cambia las monedas, tiene que pagar al sumo sacerdote. O sea que es un poder económico brutal el que tiene el sumo sacerdote. Brutal. Era uno de los personajes más ricos de todo Israel. Y después estaba el poder político. Él presidía un organismo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín, aunque el pueblo de Israel estaba ocupado por el Imperio Romano, tenía una cierta capacidad de gobierno y los romanos se valían del Sanedrín para poder dominar a los judíos, porque los judíos siempre fueron un pueblo muy levantisco, estaban constantemente en armas, levantándose, protestando, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Se parecen a algunos alumnos que yo conozco, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Bueno, pues eso eran los judíos. Entonces, claro, los romanos estaban hasta el gorro de los judíos, aunque los judíos estaban más arriba de los romanos, porque estaban sometidos bajo su bota y ese territorio que pisaban era un territorio sagrado que era el suyo. Dentro del grupo del clero nos encontramos también los sacerdotes. Los sacerdotes pertenecían a la clase baja, no eran una clase poderosa, no eran como nuestros sacerdotes, no tienen nada que ver con ellos. Solamente se dedicaban al servicio en el templo.
Y ese servicio en el templo lo hacían matando al animal. Ya está. Ellos no tenían ninguna función después con respecto a la comunidad, no tenían que educarla en la fe, no tenían que acompañar, no, 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 no. Solamente lo hacían en el templo su servicio. Naturalmente, había muchos sacerdotes en tiempos de Jesús, y antes también, y después, hasta la destrucción del templo, y estos sacerdotes se dividían en grupos y entonces trabajaban una serie de semanas al año. ¿Y el resto de las semanas qué hacían? Pues el resto de las semanas se dedicaban a su vida. Pues entonces algunos eran carniceros, que era lo que mejor sabían hacer, porque el culto en el templo consistía en el sacrificio de animales. Otros eran albañiles, otros eran escribas, muy pocos, la gran mayoría de ellos trabajaban en el gremio de la construcción, gente de clase baja. El pueblo consideraba a los sacerdotes como muy suyos, ¿no? Porque la gran mayoría de Israel era de clase baja. Y después estaban los levitas. Los levitas eran como el coro de la iglesia o como los sacristanes, que se dedicaban a la limpieza y a animar las celebraciones litúrgicas con cantos, ¿vale? También eran un grupo muy numeroso que se dividía en 3 semanas. Esta gente no cobraban nada, porque los sacerdotes por lo menos se llevaban una parte del sacrificio, pero los levitas nada. Y entonces, ¿por qué querían esta gente servir en el templo? Porque para Israel la santidad está en la cercanía a Dios. Cuanto más cercano estoy a Dios, más santo soy. No porque sea bueno, sino porque estoy cerca. El más santo es el sumo sacerdote que entra en el santuario una vez al año. Después los sacerdotes, después los levitas, después los judíos y después las mujeres y ya lejos, lejos, lejos de la santidad los que no son judíos. Bueno, pues este sería el grupo del clero. Y después estaba el pueblo. El pueblo también estaba dividido en clases sociales. Había una clase social muy pudiente, muy poco numerosa, pero con mucha pasta, con muchísimo dinero. Eran los grandes, no serían terratenientes como nosotros lo entendemos, pero sí eran grandes propietarios de tierra y tenían los negocios muy vinculados al templo. Después estaba una clase media muy exigua, muy pequeñita, que normalmente estaba relacionada con el templo, pues eran casas de comida, hospederías, de viaje, normalmente residían en torno a Jerusalén, que era donde estaba el templo. Había otra clase media fuera de Jerusalén, pero era muy, muy escasa. La gran mayoría, clase baja la gran mayoría. El pueblo de Israel vivía muy escasamente, con muy pocos elementos económicos. ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues dentro de la clase baja había también otras subclases, pues podían tener pequeños propietarios de tierra, un cachito de tierra con el que se iban bandeando, vendían los productos, vendían, no, cambiaban los productos para evitar el comercio y tener que pagar impuestos, o a lo mejor eran artesanos, gente que trabajaba con las manos, o eran obreros y jornaleros, es decir, vendían su mano de obra a otros. Esto ya era la clase, dentro de la clase baja, pues muy, muy bajita. Y dentro de la clase baja bajita no es lo mismo ser obrero que ser jornalero. Un obrero está siempre contratado, el jornalero a jornal. Si hay fresa que coger, las cojo. Bueno, en Israel no había fresa, naturalmente. Si hay aceituna que coger, si el trigo, pues entonces me vendo por ese tiempo. Y el resto del tiempo, ¿eh? Bueno, pues todavía había gente peor. O sea, estaban el gran grupo de los necesitados, en los que estaban los esclavos y en los que estaban los mendigos. Y también los ladrones y bandidos, que eso ya formaban parte de otro estrato social muy conflictivo y muy complejo. Y dentro también de esta estructura judía estaba la mujer. La mujer, pobrecita la mujer. La mujer en Israel, bueno, como en el Imperio Románico, como en el Imperio Griego, nos venden muchas veces que la mujer estaba muy bien vista y que podía hablar. De eso nada, monada. O sea, la mujer siempre ha estado muy pisoteada en todas las culturas. La griega, que nosotros ensalzamos tanto, la romana también, y la judía, por supuesto, también. Una mujer era una hija de Israel, sí, y entonces el hombre tenía que tener con ella una cierta relación de respeto, porque era una hija de Israel, no la
podía vender a la prostitución, no la podía esclavizar, no le podía pedir cosas contrarias a su dignidad, pero estaban consideradas unas histéricas, estaban consideradas unas mentirosas y no se podía hablar con ella de nada porque ¿qué iba a hablar tú con una mujer? Entonces una mujer salía a la calle y tú no hablabas con ella iba cubierta, como salen ahora en algunos países árabes, y tú no hablabas con ella, porque además que ibas a hablar si te iba a mentir. Fíjate tú cómo era la cosa, que si una mujer quería pedir el divorcio, necesitaba buscar un hombre, porque si buscaba una mujer, la mujer iba a mentir y ella por supuesto iba a mentir. Entonces, claro, el divorcio era prácticamente imposible. Los hombres sí podían divorciarse más fácilmente, pero las mujeres lo tenían fatal. O, por ejemplo, si a una mujer la cogían en adulterio, pues la llevaban afuera y la lapidaban. Al hombre también había que hacérselo, pero no se lo hacían nunca. Siempre había una excusa, hombre, que tal. Entonces la mujer estaba considerada muy de segundo término. Fijaos porque con esto que yo os he dibujado, al leer nosotros el Evangelio nos encontramos, por ejemplo, que Jesús habla con la mujer. Esto no tiene nada que ver con su tiempo. O, por ejemplo, que Jesús se mete con el sumo sacerdote y le dice que es un ladrón. ¿Eh? Es la máxima autoridad religiosa de su tiempo. O, por ejemplo, Jesús también a los sacerdotes les dice muchas cosas. O sea, esta situación cultural nos sirve a nosotros para encuadrar el mensaje de Jesús. Había también otro grupo de personas que eran, podríamos decir, los intelectuales, los sabios de su tiempo, que se llamaban los maestros, los doctores de la ley o los escribas. Aparecen también en el Evangelio. Son gente que se dedicaba al estudio de la Torá. Pero claro, como en Israel podríamos decir que la sociedad es una sociedad a medias entre política y religiosa, también los escribas eran como una especie de abogados que podían mediar en los problemas, los conflictos que hubiera en el pueblo, y además eran teólogos. Eran los sucesores de los profetas, estaban muy bien considerados, de tal manera que cuando un sumo sacerdote, cuando un escriba eh, paseaba, la gente se levantaba y le ofrecía los sitios. Eran gente considerada muy importante, ¿vale? Bueno, y después habría una serie de grupos políticos religiosos. Con esto voy a terminar ya. Los grupos políticos religiosos eran grupos de mucho poder dentro de Israel. Había algunos que vivían apartados en el desierto, se creían los puros, no entraban en relación con nadie, esos eran los esenios. Había gente muy violenta que pensaba que los romanos había que expulsarlo y que matarlo, y entonces utilizaban incluso las armas, las llevaban ocultas debajo de las túnicas y le daban, atacaban a los romanos, a las legiones romanas en cuanto podía, a las patrullas romanas. Estos eran los celotes. Puede que en el grupo de Jesús hubiera celotes, puede que Juan el Bautista perteneciera o tuviera contacto con los esenios. Después había otro grupo de los guays del Paraguay, los fariseos. Estos eran los que se creían que cumplían todos los elementos de la ley y eran buenos y enseñaban al pueblo, pero lo despreciaban. Decía, pobrecito, esta gente no son capaces de cumplir la ley, nosotros sí que somos los guays, los buenos. Estos eran los fariseos. Estaban también, por ejemplo, los bautistas, la gente que, movimientos de renovación, que querían renovar las raíces de Israel, y entonces lo hacían con un signo. El de Juan el Bautista bautizaba en el agua, el de Jesús es otro movimiento bautista. Estaban la gente de pasta gansa, eso siempre ha existido en todas las culturas, los que tenían mucho dinero eran un poco ateitos, pero ellos pensaban que Dios les había bendecido con la riqueza. Ellos pensaban que Dios premiaba en vida. Yo, si era rico, tenía salud y tenía muchos hijos, es que era muy bueno. Y si era pobre o era estéril, no podía tener hijos, o tenía enfermedad, es que era malo. O sea que la enfermedad era como una especie de castigo divino. Si ellos vivían bien, pues entonces, hombre, que yo qué le voy a hacer, yo no tengo culpa, es que Dios me ha premiado por lo bueno que soy. ¿Vale? Eso eran un grupo de no era muy numeroso, reducido, que se llamaban los saduceos. Estaban los samaritanos. Los samaritanos eran judíos, pero vivían en una zona de Israel y estaban considerados como judíos de segunda clase. Eran un poquito, no eran ortodoxos, eran creyentes en Dios, pero sí. Entonces, decir a una persona samaritano era insultarlo, decirle tú eres un mal judío, que lo sepas. Entonces había un grupo que pertenecía
a un territorio determinado. Yo era judío, pero vivía en la región de Samaria y por el hecho de vivir en esa región ya soy un judío despreciado. Como veis, la gran estructura del pueblo de Israel es una estructura muy compleja y que nosotros tenemos que conocer. Os voy a mandar un link en el que tenéis este esquema que yo os he explicado para que lo podáis estudiar un poquito más detenidamente, ¿vale? Bueno, chicos,